Bienvenido a tu dosis diaria de historias increíbles. Ríe, conoce, sorpréndete y viaja por mundos fantásticos. Dale like, suscríbete y que comience la aventura. En el corazón de la Florencia del siglo XIII, un joven poeta llamado Dante Alighieri observaba su ciudad con ojos que comprendían tanto su belleza como sus contradicciones. Florencia era un lugar de esplendor y de conflicto. Mercados repletos, palacios que desafiaban al cielo y templos que parecían tocar la eternidad, pero también facciones enfrentadas, intrigas políticas y ambiciones que podían destruir la vida de cualquier hombre en un instante. Dante nació en 1265, en una familia de la pequeña nobleza, y desde temprana edad destacó por su inteligencia, su amor por la literatura y una sensibilidad que lo hacía percibir más allá de lo evidente. Su vida estuvo marcada por la dualidad entre el mundo tangible y el invisible, entre la política que exigía astucia y el arte que demandaba verdad. Participó activamente en los asuntos de la ciudad, defendiendo principios de justicia y equidad, pero pronto comprendió que la integridad y la virtud rara vez son bien recompensadas en un escenario dominado por la codicia y la traición. La lucha de poder entre guelfos y gibelinos dividía la ciudad, y Dante, como representante de los guelfos blancos, se encontró atrapado en una red de conspiraciones que finalmente lo condenó al exilio en 1302. De la noche a la mañana, Dante perdió todo lo que amaba: su hogar, sus bienes, su posición y la posibilidad de volver a caminar por las calles que conocía desde niño. La ciudad que fue testigo de sus primeros pasos y de sus primeras inspiraciones literarias se convirtió en un recuerdo imposible, y cada momento de nostalgia se mezclaba con la angustia de la injusticia. Este destierro no fue solo físico, fue un exilio del alma, una ruptura profunda con todo lo que daba sentido a su vida. Pero paradójicamente, esta tragedia se convirtió en la chispa de su creación. En medio del dolor y la desesperanza, Dante comenzó a transformar su experiencia en poesía. Comprendió que la palabra podía trascender el tiempo y el espacio, y que la literatura podía servir como guía para el alma humana. Así nació la idea de un viaje espiritual, un recorrido que atravesaría los límites del mundo físico y los recovecos más profundos del alma, explorando la condición humana, el pecado, la virtud, el amor y la redención. Cada línea que imaginaba era un reflejo de su propia experiencia. Un alma perdida, enfrentando la injusticia, la soledad y la búsqueda de sentido. Este contexto histórico no es un simple prólogo. Es la base sobre la cual se construye la Divina Comedia. El exilio, el desarraigo, la injusticia y la contemplación del caos humano preparan al lector y al alma del poeta para un viaje que no es solo literal, sino metafísico, un recorrido que revela las sombras y la luz del espíritu humano. Dante se convierte así en un guía, un explorador de la existencia y un intérprete de los misterios de la vida, recordándonos que incluso en la más profunda oscuridad, la búsqueda de la verdad y la redención permanece como un faro inextinguible. La Florencia de Dante, con sus plazas y palacios, con sus riquezas y sus traiciones, se convierte en un espejo del alma humana, compleja, imperfecta y a la vez capaz de aspirar a la trascendencia. Y así, el poeta exiliado comienza su viaje, no solo a través de territorios geográficos, sino a través de los abismos y cumbres del espíritu, preparando el escenario para el descenso que cambiará para siempre su existencia y la de quienes se atrevan a acompañarlo en esta travesía. Dante, el poeta exiliado, se encuentra en un bosque oscuro, no un lugar común, sino un laberinto de sombras que refleja la confusión del alma humana. Este bosque simboliza la pérdida de rumbo, la incertidumbre y los miedos que surgen cuando el hombre se aleja de la luz de la verdad y de la guía de la razón. Cada árbol retorcido y cada sombra que se extiende entre la niebla parecen susurrar sobre la fragilidad de la existencia y la soledad del espíritu. La oscuridad que lo rodea no es simplemente ausencia de luz, sino presencia de caos interior.
Los senderos se cruzan y se bifurcan, haciendo que cada paso se sienta incierto. Dante camina entre sus propios temores y errores, confrontando la vulnerabilidad del alma y la conciencia de sus decisiones pasadas. El bosque oscuro representa así la vida sin propósito y el estado del ser humano cuando se aleja de la virtud y la claridad interior. El peso de la pérdida es profundo. Cada sombra parece recordarle lo efímero de la existencia y lo vulnerable que es el alma frente a la tentación y la confusión. Sin embargo, esta desesperación también despierta la conciencia. Dante comprende que reconocer la oscuridad interior es el primer paso hacia la claridad y la transformación. La aceptación de este laberinto es lo que permitirá más adelante encontrar guía y redención. Este bosque no es solo interno, refleja también las injusticias y conflictos que Dante ha conocido en Florencia. Traiciones, luchas de poder y corrupción. Así, la oscuridad que enfrenta dentro de sí tiene raíces en el mundo que lo rodea, recordándole que la lucha por la luz es tanto personal como colectiva. A medida que avanza, Dante entiende que este lugar no es el fin, sino el inicio de su viaje. El bosque oscuro marca la frontera entre la ignorancia y la sabiduría, entre la confusión y la esperanza. Cada paso entre sombras enseña que enfrentar los miedos internos es indispensable para alcanzar la luz. El bosque se convierte así en un maestro silencioso, preparando al alma para la guía que le permitirá superar las sombras y emprender un camino de redención y conocimiento. Dante nos muestra que todos en algún momento nos sentimos perdidos. El bosque oscuro enseña que la clave no está en evitar la oscuridad, sino en atravesarla con conciencia, aceptando que el alma necesita guía para encontrar la luz y transformarse. En medio de la confusión y la oscuridad del bosque, cuando la desesperanza amenazaba con consumir el espíritu de Dante, surge una figura que encarna la luz de la razón y la sabiduría. Virgilio, el poeta romano, símbolo de guía y conocimiento, no es un simple acompañante. Es la voz de la inteligencia humana, la razón que ilumina el camino en medio de la oscuridad y que permite al alma navegar por los abismos del miedo y la ignorancia. Virgilio representa la facultad de discernir, la fuerza que ordena el pensamiento y conduce al hombre hacia la verdad, mostrándole que incluso en la noche más profunda hay un camino hacia la claridad. El encuentro entre Dante y Virgilio no es casual. La llegada del poeta romano marca un punto de inflexión, el paso de la desesperación al entendimiento, de la confusión a la conciencia. Virgilio extiende su mano no solo para guiar físicamente a Dante a través del bosque, sino también para enseñarle que la razón es indispensable en la travesía del alma. Sin comprensión, sin reflexión, el alma se pierde. Con ella, incluso los obstáculos más sombríos pueden ser enfrentados y superados. Virgilio se convierte así en mentor, protector y faro, iluminando la senda que conduce más allá del miedo hacia la transformación. A través de Virgilio, Dante comienza a comprender que la experiencia humana requiere equilibrio entre sentimiento y razón, pasión y reflexión. La guía de la mente iluminada permite que el alma interprete los signos del mundo y del espíritu, y que cada prueba se convierta en aprendizaje. En este contexto, la razón no es fría ni distante, es una fuerza viva que protege, instruye y da sentido al viaje. Sin Virgilio, Dante estaría perdido en el laberinto de sus temores y dudas. Con él, descubre que incluso en la adversidad hay lecciones y caminos hacia la luz. El poeta romano simboliza además la conexión con el conocimiento ancestral y universal. Representa todo lo que el ser humano ha aprendido a lo largo de la historia. La sabiduría que trasciende culturas y tiempos, capaz de guiar al alma más allá del caos. Virgilio es la voz de la razón en la tormenta, el equilibrio entre lo que sentimos y lo que debemos comprender. Es el recordatorio de que la mente y el corazón deben trabajar juntos para que la travesía hacia la redención sea posible. Dante, guiado por Virgilio, inicia así el descenso hacia los reinos que desafían la comprensión ordinaria. El infierno, lugar de castigo y revelación. El purgatorio, espacio de purificación y aprendizaje. Y el paraíso, la meta de unión con lo divino.
La presencia de Virgilio le enseña que ninguna oscuridad puede ser vencida sin la luz de la razón, y que cada obstáculo debe ser interpretado y comprendido para que el alma avance. La razón es la brújula que evita que se pierda en los abismos de la desesperación. Este encuentro no solo prepara a Dante para los desafíos que enfrentará, sino que también transmite un mensaje universal. En los momentos de mayor confusión y miedo, la guía sabia y la reflexión consciente son esenciales para la supervivencia del alma. Virgilio representa la posibilidad de orden en medio del caos, la certeza en medio de la duda y la claridad en medio de la oscuridad. Su aparición marca el verdadero inicio del viaje de Dante. No solo un descenso físico hacia los abismos del espíritu, sino un recorrido hacia la comprensión, la disciplina interior y la transformación. Así, con la razón como aliada y Virgilio como guía, Dante deja atrás la pasividad del miedo y se adentra en el camino que lo conducirá a enfrentar los pecados, los castigos y finalmente, la redención. La aparición de Virgilio recuerda que cada viaje del alma necesita un faro, una fuerza que enseña a interpretar el mundo y a sí mismo, y que transforme la confusión en aprendizaje y el miedo en valor. Dante inicia su descenso hacia los abismos del espíritu, acompañado por Virgilio, la razón que ilumina su camino entre las sombras. Cada paso que da lo acerca a un mundo donde los actos humanos reciben su justa consecuencia, donde la justicia divina se manifiesta en formas que asombran y aterrorizan a la mente mortal. El infierno que contempla no es un lugar de fantasía, sino un espejo de la condición humana, un espacio donde cada pecado se refleja con claridad y cada alma recibe la recompensa o el castigo que su conducta merece. El infierno se presenta como una estructura ordenada, descendente y escalonada, formada por 9 círculos que representan la gravedad de los pecados cometidos. En la superficie, los pecados más leves se mezclan con la confusión y la indulgencia. Más abajo, los crímenes más graves y la corrupción extrema revelan la oscuridad absoluta del alma. Cada círculo no es solo un espacio físico, sino un símbolo del estado del espíritu y de la relación entre el hombre y la virtud. La disposición del infierno refleja un principio de justicia perfecta. Cuanto más grave el pecado, más profundo el descenso, más intenso el castigo. El primer círculo, el limbo, acoge a las almas que, aunque virtuosas, vivieron sin conocer la luz de Dios. Allí no hay tormento físico, pero sí una tristeza silenciosa, una separación permanente de la fuente de toda luz. Los habitantes del limbo son filósofos, poetas y justos antiguos, cuyas vidas fueron rectas pero incompletas por la falta de fe. Este lugar nos recuerda que la virtud humana tiene límites y que la plenitud del alma requiere conexión con lo divino. El segundo círculo castiga la lujuria. Las almas son arrastradas por un viento eterno, incapaces de encontrar reposo. Este viento refleja la naturaleza incontrolable de los deseos desordenados y la incapacidad del alma para contener la pasión cuando no está guiada por la razón. La lujuria, al ser un impulso que arrastra y ciega, encuentra aquí su representación física. El alma, sin control, es llevada por fuerzas externas que imitan la intensidad de sus pasiones terrenales. En el tercer círculo, el glotón es castigado. Sumergidos en un lodo sucio y pestilente, los glotones reciben un tormento que refleja la degradación del exceso y la obsesión por lo material. Cada acción sin medida deja una marca, y el infierno muestra que la indulgencia desmedida en los placeres terrenales conduce a la degradación del espíritu, incluso más allá de la vida mortal. El cuarto círculo está reservado para los avaros y los pródigos. Aquí, los condenados empujan enormes pesos en un movimiento circular, chocando unos contra otros. Una representación tangible de la futilidad de sus vidas, donde la obsesión por acumular o malgastar riquezas terminó en estancamiento y conflicto perpetuo. Este castigo refleja la inutilidad de los excesos y la falta de equilibrio que el alma debe mantener en el mundo material. El quinto círculo alberga a los iracundos y perezosos.
Los iracundos se enfrentan en un río de aguas estancadas, luchando sin fin, mientras los perezosos permanecen sumergidos bajo la superficie, incapaces de moverse, atrapados por la apatía de sus vidas. La ira y la inacción reciben aquí un castigo que refleja el impacto destructivo de las emociones desordenadas y de la pasividad frente a la injusticia. El sexto círculo, el de los herejes, está lleno de tumbas ardientes. Aquellos que negaron la inmortalidad del alma o desafiaron las verdades divinas enfrentan un fuego eterno, un recordatorio de que el desprecio por la trascendencia y la negación de la realidad espiritual tiene consecuencias irreversibles. En el séptimo círculo, los violentos son castigados en 3 anillos distintos: contra el prójimo, contra sí mismos y contra Dios, la naturaleza o el arte. Cada acto de violencia se refleja en un tormento proporcional: ríos de sangre hirviente, bosques de suicidas y llanuras ardientes, donde la brutalidad del pecado se manifiesta de forma concreta y terrorífica. El octavo círculo, el de los fraudulentos, es un laberinto de fosas y pozos, cada una reservada a un tipo particular de engaño: los seductores, los aduladores, los simoníacos, los hechiceros y los corruptos en general. Aquí, la traición de la mente y la manipulación se pagan con tormentos que requieren ingenio y sufrimiento, reflejando que la corrupción intelectual y moral es castigada de manera específica y minuciosa. Finalmente, el noveno círculo, el de los traidores, es el más profundo y aterrador. Allí se encuentran los que traicionaron a sus semejantes, a la patria, a los amigos y a los benefactores, congelados en un lago de hielo, inmóviles y fríos. Sus actos de traición los aíslan completamente, mostrando que la máxima perversión del alma es la ruptura absoluta de los lazos de confianza y amor. La traición, más que cualquier otro pecado, destruye la esencia misma de la humanidad y es reflejada aquí de forma literal: aislamiento total, inmovilidad y frialdad eterna. Cada círculo del infierno no solo presenta un castigo físico, sino que revela un principio moral profundo. El alma que se desvía del bien recibe un reflejo exacto de su conducta. Los tormentos son proporcionales, simbólicos y pedagógicos. Sirven como advertencia y enseñanza. Dante, observando cada escena, comprende que el infierno es más que castigo. Es la manifestación visible de la justicia divina, la evidencia de que cada acción deja huella y que el espíritu humano no puede escapar de las consecuencias de sus elecciones. Este recorrido inicial permite al lector o espectador comprender que el infierno no es un lugar inventado para asustar, sino un espacio de reflexión profunda. Cada círculo nos enfrenta a la realidad de nuestros propios deseos, miedos y errores, mostrando cómo los excesos, la pasión desordenada, la violencia, la corrupción y la traición afectan no solo la vida terrenal, sino la esencia misma del alma. Dante, guiado por Virgilio, se prepara para adentrarse más profundamente en estos abismos, no solo para observar, sino para aprender, reflexionar y transmitir las enseñanzas que cada círculo ofrece a quienes buscan comprender la naturaleza humana y la justicia divina. Mientras Dante desciende acompañado de Virgilio, el infierno revela no solo sus círculos y sus tormentos, sino también los rostros y destinos de aquellos que encarnan los pecados humanos más profundos. Cada personaje es un espejo de la historia, un reflejo de las consecuencias de sus decisiones y un recordatorio de que el alma no puede escapar de la justicia que le corresponde. Aquí, la narrativa se transforma en lección y advertencia, combinando la observación épica con la reflexión moral. En los círculos superiores, Dante encuentra a aquellos atrapados por los pecados de la pasión y el exceso, entre ellos, Paolo y Francesca. Atrapados en un viento eterno por su amor prohibido, muestran la fuerza del deseo desordenado y la tragedia que nace cuando la pasión se antepone a la razón y a la moral. Su tormento es un recordatorio de cómo el amor puede volverse destructivo cuando se desvincula de la virtud y de la guía del alma. Más abajo, en los círculos donde la violencia domina, aparecen figuras históricas y míticas que encarnan el mal deliberado y consciente. Aquiles, héroe de la guerra de Troya, es castigado por su excesiva arrogancia
y por las muertes que causó por su orgullo y su fuerza desmedida. Su tormento refleja la verdad de que incluso la gloria y la valentía sin justicia se transforman en condena. Ulises, en otro sector, recibe su castigo por la astucia que utilizó para engañar y manipular, por su deseo de trascender los límites humanos sin respeto por las leyes divinas. Su tormento nos enseña que la inteligencia y la audacia, cuando se separan de la ética y del bien, pueden ser armas de destrucción que afectan tanto al propio espíritu como a los demás. En los círculos más profundos, donde el pecado se vuelve traición y corrupción absoluta, se encuentran figuras emblemáticas como Judas Iscariote, traidor de la confianza más sagrada. Congelado en el hielo del noveno círculo, Judas simboliza la perversión suprema del alma, la traición, que destruye los lazos fundamentales del amor y la fe. Junto a él, otros traidores históricos y bíblicos muestran que el daño causado por la perfidia no se limita a la vida terrenal, sino que deja marcas eternas en la esencia del espíritu. Cada encuentro de Dante con estas almas sirve como lección. Los personajes no están allí solo para mostrar castigos espectaculares, sino para ilustrar principios universales de justicia, ética y responsabilidad. La observación directa de sus tormentos permite comprender que los pecados no son meras faltas aisladas, sino actos que afectan el tejido de la existencia y que dejan consecuencias ineludibles. La narrativa se combina con la reflexión, enseñando al lector o espectador a discernir entre lo correcto y lo dañino, entre lo virtuoso y lo destructivo. Los tormentos son tan variados como los pecados. Algunos sufren eternamente en llamas, otros son arrastrados por vientos, sumergidos en lodo o atrapados en hielo. Cada castigo refleja la naturaleza del pecado cometido. La lujuria es arrastrada sin control por el viento, la avaricia choca sin cesar con su propio peso, la violencia se enfrenta a represalias proporcionadas, y la traición se congela en soledad y frialdad absoluta. Este principio de correspondencia entre pecado y castigo permite a Dante mostrar la justicia divina de manera comprensible, poética y visualmente impactante. Entre estos personajes, el poeta reconoce que no hay distinción entre pasado y presente. Todos los pecados de cualquier tiempo reciben su respuesta. Así, la obra no solo narra la historia de individuos concretos, sino que establece un marco universal. Cada acción humana, consciente o impulsiva, tiene repercusiones que trascienden la vida terrenal. Dante aprende que la contemplación del infierno es también una meditación sobre la ética, la moral y la responsabilidad, y que el viaje a través de estos círculos es tanto observación externa como introspección interna. Virgilio, a lo largo de estas observaciones, actúa como intérprete y guía, explica, señala y ayuda a Dante a comprender que cada tormento refleja la naturaleza de la acción humana y la consecuencia inevitable de las elecciones que desvían al alma del bien. Así, el infierno se convierte en un aula, un espacio pedagógico donde el poeta aprende y enseña simultáneamente, transformando el terror en conocimiento y la contemplación en sabiduría. El recorrido por los personajes emblemáticos del infierno culmina en una visión clara. El pecado, por más oculto o glorioso que parezca en vida, revela su verdadera esencia en el momento en que el alma enfrenta su destino. La valentía sin justicia, la astucia sin ética, el amor sin virtud, la traición sin arrepentimiento. Todas estas manifestaciones humanas encuentran aquí su reflejo exacto. El infierno, con sus rostros y castigos, se convierte en un espejo de la humanidad y en una advertencia eterna sobre la importancia de vivir con conciencia y responsabilidad. Dante comprende que cada tormento y cada alma atrapada son enseñanzas vivas, y que el viaje no se limita a contemplar, sino a reflexionar y aprender. La visión del infierno, con personajes como Aquiles, Ulises, Judas y tantos otros, no solo provoca temor, provoca comprensión, introspección y el reconocimiento de la necesidad de alinear la razón, la pasión y la moral para que el alma pueda avanzar hacia la redención. El descenso de Dante al infierno no es únicamente un recorrido físico, ni una serie de visiones aterradoras. Es un viaje del alma que revela cómo el ego humano, cuando se separa de la razón y de la virtud,
conduce inevitablemente a la perdición. Cada círculo, cada castigo, cada rostro de pecador, representa un principio espiritual universal. La acción humana tiene consecuencias, y el espíritu que se deja dominar por la soberbia, la codicia, la pasión desordenada o la traición, paga su precio más allá de la vida terrenal. Dante, mientras observa, comprende que el infierno no es solo castigo externo, es la manifestación visible de la corrupción interna, del desequilibrio entre el yo y la ley moral divina. El infierno muestra que el ego desbordado es el origen de la mayoría de los pecados. La soberbia que se eleva por encima de otros, la lujuria que convierte al deseo en obsesión, la avaricia que sacrifica todo por bienes materiales, la ira que destruye la armonía y la traición que rompe la confianza fundamental, son expresiones de un yo que ha perdido el sentido de la medida y la conexión con lo divino. Cada castigo refleja no solo la gravedad del acto, sino la naturaleza misma del alma que lo cometió. El infierno actúa como espejo, mostrando lo que la razón humana no siempre puede discernir. Dante observa cómo la justicia divina se manifiesta de manera precisa y simbólica. La correspondencia entre pecado y castigo revela una ley espiritual que trasciende las normas humanas. El desequilibrio interior se convierte en tormento exterior. La lujuria es arrastrada sin control por los vientos porque en vida se dejó dominar por los deseos. La avaricia choca perpetuamente porque su corazón estuvo dominado por el apego material. La traición se congela en hielo porque sus actos rompieron los lazos esenciales que unen a los seres humanos. El infierno, en este sentido, no es un escenario de crueldad caprichosa, sino un reflejo de la armonía rota del universo y de la inevitabilidad de la justicia cuando el ego domina el alma. El viaje espiritual también revela la interconexión de todos los pecados. Ningún acto es aislado. Cada decisión afecta a otros y transforma el entorno del alma. Dante comprende que el infierno es tanto un lugar de castigo como una lección sobre la responsabilidad y la interdependencia humana. El ego no solo daña al individuo, sino que altera la armonía del mundo y la relación del ser humano con lo divino. En este sentido, el infierno enseña que la vida moral requiere equilibrio, conciencia y humildad, y que cada transgresión tiene un impacto que trasciende el tiempo y el espacio. A medida que desciende, Dante se enfrenta a la realidad de la elección. Cada alma que encuentra representa un camino que decidió seguir, una desviación del bien que refleja la inclinación del espíritu hacia la oscuridad o la luz. El infierno actúa como un recordatorio de que la libertad humana está acompañada de responsabilidad. Cada decisión, cada impulso desordenado, cada egoísmo tiene consecuencias que no pueden ser ignoradas. La visión de los tormentos transforma la comprensión de Dante sobre la vida. El castigo no es venganza, sino la consecuencia natural de la acción y la manifestación de la ley moral que rige el universo. Además, el viaje permite a Dante reflexionar sobre la necesidad de la guía y la sabiduría. Sin Virgilio, la razón se perdería en el caos de sus miedos y deseos. El ego humano, sin disciplina ni reflexión, tiende al desorden, y el infierno demuestra la importancia de la prudencia, la templanza y la inteligencia moral. La razón actúa como puente entre el alma y la justicia, ayudando a interpretar los castigos y comprender que cada tormento es un espejo de las decisiones que llevaron al alma a desviarse del bien. El infierno también revela un principio más profundo: la naturaleza del pecado como forma de autodestrucción. Quienes sucumben al ego no solo dañan a otros, se condenan a sí mismos. La lujuria, la codicia, la ira, la traición, todos son venenos que deforman el espíritu, que impiden el crecimiento del alma y que conducen a la alienación. El castigo en el infierno es la manifestación externa de la autodestrucción interior, mostrando cómo la desviación moral genera sufrimiento y desolación que no se limitan a la existencia terrenal. Cada círculo, cada castigo y cada rostro permiten a Dante comprender que el infierno no es solo un lugar de terror, es un mapa del alma, una guía que enseña a reconocer los peligros del ego y la importancia de vivir con humildad, reflexión y conciencia. La observación directa de los tormentos
le permite discernir las consecuencias de la pasión desordenada y la maldad deliberada, y aprender que la salvación requiere reconocer las propias limitaciones, asumir la responsabilidad de los actos y buscar la reconciliación con la ley divina y con los demás seres humanos. Finalmente, Dante entiende que el infierno es una advertencia para todos. El viaje del alma requiere equilibrio entre deseo y razón, entre libertad y responsabilidad, entre ego y virtud. Y la contemplación de los pecadores y sus castigos revela la necesidad de la humildad, la reflexión y la guía sabia para que el espíritu humano pueda avanzar hacia la redención. El infierno no es solo el destino de los malvados, es un espejo para todos, un recordatorio de que cada alma debe enfrentar las consecuencias de sus actos y aprender que la verdadera libertad reside en la armonía con la ley moral y la luz divina. Tras abandonar los abismos del infierno, Dante emerge a la luz del amanecer. El aire que respira ya no está impregnado de desesperanza, sino de esperanza y redención. Ante él se alza la montaña del purgatorio, un símbolo grandioso del esfuerzo humano por elevarse, del deseo del alma por purificarse y volver a la armonía divina. Si el infierno representaba el eco de las consecuencias del ego, el purgatorio representa el proceso de transformación, donde el alma aprende, reflexiona y se libera de las impurezas que la separan de la luz. Dante descubre que el purgatorio es una estructura ascendente, opuesta al infierno. Mientras el descenso simbolizaba la caída, el ascenso simboliza el retorno a lo alto. La montaña se divide en 7 terrazas, cada una dedicada a un pecado capital que el alma debe purgar antes de alcanzar la pureza. Cada escalón, cada paso, representa una victoria sobre sí mismo, una lucha contra las pasiones y debilidades humanas. En este espacio, los tormentos no son castigos, sino lecciones. El sufrimiento no destruye, sino que purifica. Al comienzo del ascenso, Dante percibe el poder del arrepentimiento sincero. Aquí, las almas no gritan de desesperación, sino de esperanza. Sufren con conciencia y aceptación, comprendiendo que su dolor es el medio para liberarse. Cada alma se somete voluntariamente al proceso de purificación, porque ha reconocido la raíz de su error y busca la reconciliación con la justicia divina. La diferencia esencial con el infierno es la intención. En el infierno, el alma no puede cambiar. En el purgatorio, el alma desea transformarse. Virgilio explica que la montaña del purgatorio es el símbolo del camino espiritual del ser humano. Un ascenso lento, arduo, lleno de pruebas internas pero iluminado por la esperanza. A cada paso, el alma debe abandonar algo del peso del ego, de la soberbia, de la ira, de la envidia, de la pereza, hasta quedar ligera, transparente, capaz de recibir la luz. La montaña no se conquista por fuerza, sino por humildad y fe. El ascenso enseña que la elevación espiritual no consiste en escapar del sufrimiento, sino en comprenderlo y trascenderlo. El paisaje del purgatorio es sereno, pero solemne. El aire es puro. La luz dorada del amanecer baña las rocas, y los cantos de las almas en penitencia resuenan como un himno de esperanza. Aquí, la belleza no es placer, sino redención. Las almas se mueven en silencio, en filas ordenadas, guiadas por ángeles que representan las virtudes que deben despertar. Cada canto, cada lágrima, cada paso hacia arriba es un acto de transformación. La montaña misma parece viva, como si respondiera al deseo de ascender de quienes buscan la purificación. A medida que Dante asciende, observa que el sufrimiento no desaparece, pero se transforma. En el infierno el dolor era castigo, en el purgatorio el dolor es maestro. El fuego que quema aquí no destruye, sino que purifica. Cada alma comprende que el dolor aceptado con fe se convierte en luz, y que la redención no se obtiene por negación, sino por entrega. Este principio espiritual, profundo y universal,
atraviesa toda la obra. Solo quien acepta enfrentar su propia oscuridad puede alcanzar la verdadera claridad. El ascenso es también un viaje interior. A medida que Dante sube, se enfrenta a sus propias sombras, a su orgullo, a sus deseos, a sus temores. Cada terraza de la montaña refleja una batalla interna. La montaña del purgatorio no es solo un lugar físico, es el alma misma, que debe elevarse por encima de sus pasiones y debilidades. El viaje enseña que el camino hacia la perfección no consiste en evitar el mal, sino en transformarlo en virtud, en convertir la oscuridad en comprensión, la culpa en aprendizaje y el dolor en crecimiento. La presencia de Virgilio sigue siendo fundamental. Su sabiduría guía a Dante en cada etapa, pero también le recuerda que la razón tiene límites. La razón puede conducir hasta las puertas del paraíso, pero más allá de ellas, solo el amor puede guiar. Este contraste prepara el espíritu del poeta para el encuentro con Beatriz, que representará el amor divino, la sabiduría que supera la lógica humana. Por ahora, Dante debe aprender que la purificación requiere tanto la luz de la razón como la llama del amor. El purgatorio, por tanto, no es un castigo, sino un proceso de reconciliación. Representa la oportunidad que todo ser humano tiene de corregir, de aprender y de volver a la armonía. En su ascenso, Dante contempla almas que oran unas por otras, que se ayudan mutuamente a avanzar, demostrando que la redención no es solo individual, sino también colectiva. El amor y la solidaridad entre las almas muestran que el ego, al ser purificado, da lugar a la unidad y al entendimiento. El ascenso es una metáfora del crecimiento humano, del paso de la oscuridad a la luz, del error a la sabiduría. En lo alto de la montaña, Dante vislumbra el jardín del Edén, símbolo del estado original del alma antes del pecado. Comprende que la meta del ascenso no es solo alcanzar el perdón, sino reconquistar la pureza perdida, el equilibrio entre razón, amor y fe. El purgatorio termina donde el alma ha aprendido a amar correctamente, donde la razón y el deseo se unen en armonía. Solo entonces, libre del peso del ego y purificada por el fuego del amor, el alma puede elevarse hacia el paraíso. En la montaña del purgatorio, cada terraza representa una batalla interior. No se trata de un castigo físico, sino de una transformación espiritual. Los pecados que aprisionan el alma en la oscuridad se convierten, mediante el dolor consciente y la reflexión, en virtudes que la conducen hacia la luz. En este proceso, Dante enseña que el alma humana no está condenada a su caída, sino destinada a su elevación. Cada paso, cada lágrima, cada oración, es un recordatorio de que el fuego que purifica no destruye, transfigura. El viaje comienza con el peso más antiguo y profundo del ser humano, la soberbia. En esta primera terraza, Dante observa a las almas caminar lentamente, encorvadas bajo enormes bloques de piedra que las obligan a mirar hacia abajo. Es una imagen poderosa. Quienes en vida elevaron su orgullo por encima de todo, ahora deben aprender la humildad. Cada piedra simboliza el peso de su propio ego. Los muros de la montaña están decorados con relieves que representan ejemplos de humildad. La Virgen María, el rey David, el emperador Trajano. Cada escena está viva, como si la piedra misma respirara la virtud que enseña. Virgilio explica que estos relieves no son castigos, sino espejos del alma. El penitente contempla la virtud que le falta, y al hacerlo, comienza a modelarla dentro de sí. Aquí, la enseñanza es clara. La soberbia ciega, la humildad revela. El alma debe inclinarse, no ante el poder o la humillación, sino ante la verdad. La humildad no consiste en negarse, sino en reconocer el orden divino, en aceptar que la grandeza verdadera nace del servicio y la comprensión. Cuando las almas aprenden a mirar hacia arriba sin elevarse por orgullo, la piedra que las oprime se vuelve más liviana, y el ascenso continúa. El aire se vuelve más ligero, pero las almas que Dante encuentra aquí lloran con los ojos cosidos con alambre de hierro. Es un dolor que conmueve. Quienes envidiaron la dicha ajena deben aprender a ver con el corazón, no con los ojos. Al no poder mirar, aprenden a escuchar, a sentir la alegría de los demás como propia.
Sus voces se alzan en cánticos de amor. Dios, danos la paz, danos la luz. Virgilio explica que la envidia es la tristeza ante el bien ajeno. La caridad, en cambio, es el gozo por el bien de los demás. En esta terraza, las almas purgan su deseo de comparación. Comprenden que la luz de otro no apaga la propia, que la grandeza de uno no disminuye la del otro. La caridad, entonces, se convierte en una llama compartida, el amor que se expande al reconocer la unidad de todos los seres. Cada canto, cada palabra de aliento entre las almas, es un acto de curación. Aquí Dante aprende que la redención no está en competir, sino en compartir, en celebrar la virtud ajena como propia. Así, la envidia se disuelve en el amor universal, y el alma asciende un peldaño más. Un resplandor rojizo envuelve el aire. Las almas caminan envueltas en una niebla densa, como si el humo de la ira aún ardiera en sus corazones. Cada alma revivió en vida los momentos en que la cólera la cegó, y ahora debe aprender la serenidad que la calma. No hay castigo, sino revelación. Deben ver, en el espejo de la memoria, cómo la ira destruye primero a quien la siente. Dentro de esa niebla, las almas repiten visiones de paz, escenas en que la mansedumbre venció al odio. El poeta contempla, entre esas visiones, la figura de Cristo perdonando a sus enemigos. Virgilio le enseña que la mansedumbre no es debilidad, sino fuerza controlada, poder interior que domina la tempestad del alma. En esta etapa, el alma aprende a no reaccionar con fuego, sino con luz. Comprende que la paz interior no se conquista venciendo a los demás, sino venciéndose a sí misma. Cuando el humo se disipa y la calma reina, las almas sienten el alivio de la libertad interior. El peso de la ira se transforma en claridad, y la montaña las deja avanzar. El camino se llena de movimiento. Las almas corren sin descanso, impulsadas por un deseo ardiente de hacer el bien. Quienes en vida fueron tibios, indiferentes o perezosos, ahora arden de energía espiritual. Su penitencia es la acción. Gritan mientras corren, el celo del bien nos consume. No huyen, sino que avanzan con entusiasmo, con fervor. La pereza espiritual, dice Virgilio, es el olvido del propósito. No es solo falta de movimiento físico, sino falta de pasión por el alma. En esta terraza, las almas redescubren el fuego interior que impulsa la evolución. Aprenden que la diligencia no consiste en hacer por obligación, sino en actuar con amor consciente, en servir con alegría. El movimiento constante de las almas simboliza la reconexión con la vida. Donde antes hubo inercia, ahora hay impulso divino. La virtud nacida de esta transformación es la voluntad despierta, la acción guiada por la fe. Dante siente en sí mismo el deseo de avanzar, comprendiendo que toda alma, para elevarse, debe moverse, debe actuar con propósito. El suelo está cubierto de almas que yacen boca abajo, pegadas a la tierra. En vida amaron demasiado las riquezas materiales, y ahora deben aprender a amar lo eterno. Con sus lágrimas limpian el polvo de las rocas, como si la tierra misma absorbiera su arrepentimiento. Sus voces suplican: mi alma, ya no busques el oro, busca la luz. Virgilio explica que la avaricia no es solo amor al dinero, sino apego a cualquier cosa efímera. El alma avara no puede volar porque se aferra a lo temporal. Para liberarse, debe aprender la generosidad, el acto sagrado de dar sin esperar. En la medida en que el alma suelta su posesividad, se hace ligera, y la montaña la eleva. Aquí Dante contempla la paradoja divina. Solo quien renuncia, gana. Solo quien da, recibe. La virtud que nace de esta terraza es la libertad espiritual. La riqueza del alma no está en poseer, sino en amar. Las almas que antes se arrastraban, ahora se levantan, con el corazón abierto, radiantes como el oro del amanecer. El aroma del aire cambia. Aquí las almas padecen hambre y sed, aunque están rodeadas de árboles frutales y fuentes cristalinas. No pueden tocarlos, pues deben aprender a dominar el deseo. En vida, fueron esclavas del placer. Ahora, deben conquistar el equilibrio.
Dante observa sus rostros serenos. El hambre ya no es tormento, sino purificación. Virgilio le enseña que la templanza es el dominio de sí, la capacidad de disfrutar sin caer en el exceso. El cuerpo no es enemigo del alma, pero debe servirle, no dominarla. Las almas delgadas y luminosas son prueba de que el espíritu puede vencer los impulsos materiales. El deseo no se destruye, se transforma en gratitud. En esta terraza, Dante comprende una gran verdad espiritual. La libertad no consiste en hacer todo lo que se quiere, sino en no ser esclavo del deseo. Quien gobierna sus impulsos posee su alma. Quien los obedece, la pierde. Así, el hambre física se convierte en saciedad interior, y la sed del cuerpo en plenitud del espíritu. La cima del purgatorio resplandece. Las almas caminan a través de un muro de fuego. Cada una atraviesa las llamas con fe, sabiendo que detrás de ellas espera la paz. En vida, confundieron el amor con el deseo. Ahora aprenden que el fuego del espíritu no quema, ilumina. En ese fuego, el alma se purifica del placer egoísta y renace en la pureza del amor divino. Virgilio explica que la lujuria no es el amor desmedido, sino el amor desordenado, aquel que busca poseer en lugar de entregar. En el fuego purificador, las almas aprenden que el amor verdadero no se consume, se expande. Es la fuerza que mueve los cielos y da sentido a la creación. El fuego que antes las dominaba, ahora las eleva. Cuando Dante atraviesa las llamas, siente miedo, pero también una profunda transformación. Comprende que el amor, cuando es puro, une al alma con Dios. Es el fin del viaje del purgatorio. El fuego que purifica se convierte en la llama del espíritu. Desde aquí, el alma está lista para encontrarse con Beatriz, la personificación del amor divino. El ascenso ha terminado. La montaña ha sido conquistada no por fuerza, sino por rendición. Dante, purificado, se prepara para el encuentro más trascendente, el rostro del amor que guía hacia lo eterno. Los 7 pecados han sido redimidos, las sombras se han vuelto luz, y el alma humana ha recordado su verdadera naturaleza, divina, luminosa y libre. El viaje de Dante por la montaña del purgatorio llega a su punto culminante. El alma, purificada por el fuego de sus propias culpas, está lista para contemplar la luz. Virgilio, el sabio maestro de la razón, lo ha guiado hasta aquí, pero su tarea ha terminado. Cuando la razón humana alcanza su límite, solo el amor puede continuar el camino, y ese amor tiene un nombre: Beatriz. Beatriz no es simplemente una mujer, es la encarnación de la sabiduría divina hecha ternura, la belleza espiritual que eleva al alma hacia Dios. En la estructura de la Divina Comedia, ella representa el amor puro, aquel que no pertenece al mundo de los sentidos, sino al del espíritu. Su aparición no es un reencuentro humano, sino una revelación celestial. Dante no la mira como amante, sino como guía luminosa, mensajera del Creador. Antes de que Beatriz aparezca, Dante experimenta una de las escenas más conmovedoras de toda su obra. Virgilio, su mentor y amigo, le anuncia que no puede seguir adelante. El poeta latino, símbolo de la razón y del conocimiento pagano, pertenece a una época sin redención cristiana. Su sabiduría lo llevó hasta las puertas del paraíso terrenal, pero no puede cruzarlas. Dante siente un dolor profundo. El maestro que lo sacó de la oscuridad debe desaparecer. Pero la escena tiene un significado profundo. Virgilio se desvanece porque la razón, aunque necesaria, no puede alcanzar lo eterno. La mente humana puede guiar, interpretar y elevar, pero solo el amor puede conducir al alma hasta Dios. Cuando Virgilio se retira, Dante queda solo, temblando ante el misterio. Es el fin de una etapa y el nacimiento de otra. La razón se inclina ante la fe. El pensamiento deja paso al sentimiento espiritual. Y entonces, entre los resplandores del aire puro, Beatriz aparece. Beatriz surge como una visión que disuelve el tiempo. Vestida con un manto verde, el color de la esperanza, y coronada de olivo, desciende desde una nube de flores lanzadas por los ángeles. Su rostro irradia una luz que no ciega, sino que despierta.
En su presencia, Dante siente que todas las heridas del alma se abren para ser sanadas. Ella no lo saluda con dulzura, sino con firmeza. Lo reprende por haberse desviado del camino de la verdad tras su muerte, por haber buscado el sentido en lo mundano y olvidado la promesa del Espíritu. Esta escena no es un reproche cruel, sino un acto de amor purificador. Beatriz actúa como espejo divino, le muestra a Dante su propia alma, con todas sus sombras y su potencial luminoso. En su mirada, el poeta reconoce la sabiduría que lo llama a transformarse. Beatriz no viene a consolarlo, sino a elevarlo. Es el amor que corrige, el amor que exige ser digno de la luz. Su presencia restablece el equilibrio interior. Donde antes había culpa, ahora hay comprensión. Donde había deseo, ahora hay devoción. Beatriz representa el principio más alto de la creación, el amor que une todo con todo. Es el vínculo entre el alma y Dios, entre la razón humana y la verdad eterna. Su figura trasciende la carne. Es el símbolo del amor que purifica, que enseña que la belleza auténtica no reside en la forma, sino en el alma. Dante la amó en vida, pero solo ahora comprende el verdadero significado de ese amor. No era pasión terrenal, sino una chispa divina que lo guiaba hacia el absoluto. Beatriz se convierte en el puente entre lo humano y lo divino, la fuerza que impulsa al alma a recordar su origen celestial. En ella, el poeta ve reflejada la perfección del amor que no exige, sino que da, que no desea poseer, sino servir. Este amor divino no niega la razón, la trasciende. Es una energía viva que transforma toda comprensión en experiencia espiritual. Beatriz es la forma visible del amor que todo lo ordena, el que mueve las estrellas, el que da sentido al sufrimiento, el que convierte el dolor en belleza y la oscuridad en sabiduría. Ante Beatriz, Dante se arrodilla y llora, no de miedo, sino de reconocimiento. Sus lágrimas son su purificación final. En ese instante comprende que todos los pecados que vio en el infierno y todas las purificaciones del purgatorio existían también dentro de él. El viaje ha sido un espejo del alma humana y su meta no es el castigo ni la gloria, sino la transformación interior. Beatriz lo mira con compasión. En su mirada, Dante no ve juicio, sino verdad. Ella le enseña que el perdón no se recibe del exterior, sino que nace cuando el alma se reconcilia con su propósito divino. No hay redención sin autoconocimiento. No hay cielo sin mirada interior. El río Leteo, que borra la memoria del pecado, aparece ante ellos. Beatriz ordena a Dante que beba de sus aguas para olvidar el peso del pasado. Luego, lo guía hacia el río Eunoe, cuyas corrientes fortalecen la memoria del bien. Así, purificado y renovado, el alma de Dante está lista para elevarse hacia el paraíso. El amor de Beatriz no es posesión, es impulso. No busca retener, sino liberar. Es el fuego que impulsa hacia arriba, la energía que hace girar los cielos. Dante comprende que el amor humano es apenas una sombra del amor divino, y que cada vínculo auténtico en la tierra es una preparación para el encuentro con la eternidad. En Beatriz, el amor se vuelve enseñanza. No hay contradicción entre sentir y creer. El sentimiento es el lenguaje del alma. La fe es su comprensión profunda. Ella le muestra que toda belleza, toda virtud, toda alegría, son reflejos de un mismo sol. Amar, entonces, es participar de la divinidad. Beatriz representa la presencia eterna del bien, el recordatorio de que el amor no muere, solo se transforma. Su imagen resplandece como una antorcha en la memoria de la humanidad, enseñando que incluso la pasión puede convertirse en oración y que lo humano, cuando se eleva, se hace divino. En la cima del purgatorio, antes de cruzar al cielo, Dante contempla el jardín del Edén. Es la restauración del alma al estado original de pureza. Beatriz le revela que el paraíso terrenal no es un lugar físico, sino un estado de conciencia. El alma reconciliada con Dios, libre de culpa y llena de amor. Aquí termina el dominio del tiempo.
El viento que sopla entre los árboles es el espíritu divino que renueva toda vida. Las flores, los ríos y la luz representan el equilibrio perfecto entre la materia y el espíritu. Beatriz guía a Dante a mirar el horizonte. Allí comienza el ascenso a los cielos. La despedida del purgatorio es solemne. Virgilio, símbolo de la razón, se ha desvanecido. Beatriz, símbolo del amor, se convierte en la nueva guía. El alma ha sido purificada y ahora puede mirar hacia el sol eterno sin cegarse. En el corazón de la Divina Comedia, Beatriz es el arquetipo del amor redentor. Es el camino que une lo humano con lo divino, el espejo que devuelve al alma la imagen de lo que puede llegar a ser. Representa la esperanza que no muere, la belleza que eleva, la verdad que se revela solo a quienes aman sin medida. Beatriz enseña que el amor verdadero no se detiene en la carne, sino que atraviesa la muerte, el tiempo y la distancia. Es el amor que busca la eternidad, el que eleva al alma hasta la comprensión de lo absoluto. Por eso, su presencia marca el fin del purgatorio. El alma que aprende a amar como ella ya está en el umbral del cielo. Dante, de pie junto a Beatriz, contempla la luz que se eleva en el horizonte. El fuego del purgatorio ha sido vencido por la llama del amor. Ya no hay culpa ni temor, solo claridad. La montaña queda atrás. Ante él se abre el cielo. El alma está lista para el último viaje, el ascenso hacia la luz eterna. El alma de Dante, purificada y guiada por Beatriz, se eleva desde la cima del purgatorio hacia el cielo. La ascensión no es física, es un viaje del espíritu hacia planos cada vez más sutiles de conciencia. Cada cielo que atraviesa representa un grado de iluminación, un estado del alma más cercano a la perfección. En ellos, el poeta contempla la estructura divina del universo y comprende que todo lo creado está ordenado por el amor, la fuerza que mantiene unidas las estrellas, los ángeles y los hombres. El paraíso no es un lugar de descanso, es movimiento eterno, armonía pura, vibración de luz. Cada esfera, cada canto, cada rostro resplandeciente es una manifestación del pensamiento divino. Beatriz, como guía luminosa, conduce a Dante a través de los 9 cielos, mostrándole cómo la sabiduría de Dios se refleja en el orden cósmico. El ascenso no es una conquista, es una rendición ante la perfección. El primer cielo brilla con una luz suave, como el reflejo del alma recién purificada. Aquí habitan aquellos que, en vida, no cumplieron del todo sus promesas a Dios. No fueron malvados, sino débiles. Su falta no es de malicia, sino de constancia. En la luna, las almas son transparentes como cristal. Su pureza deja ver su fragilidad. Beatriz le explica a Dante que la luna simboliza la inconstancia del alma humana, que cambia como sus fases. Sin embargo, incluso en su imperfección, estas almas participan de la gloria divina. El mensaje es claro: el cielo no está reservado a los perfectos, sino a los que buscan sinceramente la verdad. El poeta contempla a la monja Picarda Donati, cuya serenidad refleja una aceptación profunda. Ella enseña que incluso los errores pueden volverse luz cuando el alma se rinde al amor de Dios. El primer cielo es el de la misericordia, la entrada a la eternidad. La luz aquí es más brillante y viva. Las almas de este cielo fueron grandes hombres y mujeres que obraron el bien, pero motivados por el deseo de fama o reconocimiento. Son los espíritus activos, los constructores del mundo humano, pero su amor aún tenía mezcla de orgullo. Entre ellos, Dante conversa con el emperador Justiniano, quien relata cómo la justicia divina dirige incluso las acciones imperfectas hacia fines más altos. Beatriz explica que en este nivel, el alma aprende que la verdadera gloria no está en el aplauso, sino en el servicio. El segundo cielo enseña que el bien, aunque contaminado por la vanidad, no se pierde. Dios purifica la intención y convierte el orgullo en mérito. El alma que amó el honor humano, al comprender su pequeñez, comienza a amar la gloria divina. El aire de Venus vibra con una belleza indescriptible. Es el cielo del amor.
donde las almas que amaron con intensidad se purifican en la armonía celestial. No fueron culpables de amar, sino de amar sin medida. Aquí el deseo se convierte en canto, y la pasión humana se transmuta en energía divina. Beatriz sonríe, pues este es el cielo donde el amor terrenal alcanza su verdadera forma. Las almas de Venus giran en danzas de luz, recordando que el amor es la esencia de toda creación. Entre ellas, Dante conversa con Carlos Martel, príncipe sabio, quien enseña que el amor, cuando es guiado por la virtud, ordena el universo. Cuando se desvía, lo destruye. El tercer cielo es una revelación. El amor no se prohíbe, se purifica. Amar correctamente es elevarse. Aquí el alma aprende que todo deseo nace de la nostalgia por lo divino. El resplandor del sol ciega los sentidos, pero no el alma. Aquí habitan los espíritus de los sabios. Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Salomón y muchos más forman una corona de luz que gira en armonía perfecta, reflejando la sabiduría divina. Dante se maravilla ante este coro de intelectos iluminados. Comprende que la verdadera sabiduría no se basa en el conocimiento de las cosas, sino en la comprensión del bien supremo. El sol representa la inteligencia divina que ilumina el cosmos. Beatriz le enseña que la sabiduría y la fe no son opuestas. Una es el ojo, la otra la visión. Cuando la razón se une al amor, el pensamiento se convierte en luz. En este cielo, Dante contempla cómo el saber humano, cuando se somete al amor de Dios, se transforma en canto de eternidad. El cielo de Marte resuena con cantos heroicos. Es el hogar de los mártires y los valientes que lucharon por la verdad. Sus almas forman una cruz de fuego en el aire. Cada chispa es un alma que ardió en vida por amor a lo justo. Entre ellas, Dante encuentra a su antepasado Cacciaguida, quien le revela el destino de su propio exilio. Le explica que el sufrimiento del justo no es castigo, sino parte del plan divino. Beatriz observa en silencio. El coraje espiritual también es amor. En Marte, Dante comprende que la guerra santa no es contra los hombres, sino contra la ignorancia, el ego y la desesperanza. La espada del espíritu corta las sombras del alma. La cruz de fuego que ve en el cielo es el símbolo de la fe que ilumina el sacrificio. El resplandor de este cielo es plateado y puro. Aquí están los gobernantes que ejercieron el poder con justicia. Sus almas forman en el aire las letras que componen la frase: «Ama la justicia, los que juzgáis la tierra». Luego, esas letras se transforman en un águila radiante, símbolo de la sabiduría divina. El águila habla con voz múltiple, formada por miles de almas que cantan al unísono. Enseña que el poder terrenal solo tiene sentido si se ejerce con equidad. En este cielo, Dante comprende que la justicia es una forma del amor, administrar lo divino en lo humano. Beatriz explica que la política, la ley y la virtud no están separadas de Dios. Todo orden verdadero refleja la armonía celestial. El sexto cielo muestra que el alma justa se eleva no por dominio, sino por servicio. El silencio domina este cielo. No hay música ni movimiento, solo una calma infinita. Aquí habitan los santos que dedicaron su vida a la contemplación, a la unión interior con lo divino. Sus almas ascienden por una escala dorada que desaparece en la luz. Dante contempla a San Benito y a San Pedro Damián, quienes le explican que la verdadera contemplación no consiste en huir del mundo, sino en verlo con los ojos del alma. Este es el cielo del reposo espiritual, donde la mente cesa su búsqueda porque ha encontrado la fuente. Beatriz le advierte que el silencio de este cielo no es vacío, es plenitud. El alma que alcanza este estado no necesita palabras, porque vive en la presencia del Eterno. La paz de Saturno es la promesa de la eternidad. Más allá de Saturno, Dante llega al firmamento estrellado. Aquí resplandece el coro de los apóstoles, los mártires y los héroes de la fe. Es el cielo donde la verdad ya no se cree, se ve. San Pedro, San Juan y Santiago interrogan a Dante sobre las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.
El poeta responde con humildad, demostrando que su viaje ha sido una iniciación espiritual. Beatriz lo observa con orgullo celestial. El discípulo se ha convertido en sabio. Las estrellas representan la constancia del alma iluminada, aquella que, aún en la oscuridad, nunca deja de brillar. En este cielo, Dante mira hacia la tierra por última vez. La ve pequeña, distante, casi insignificante. Comprende que el universo entero es un reflejo del amor de Dios y que incluso el polvo tiene propósito dentro del orden cósmico. El último cielo antes del Empirio es el más rápido y brillante. Aquí habitan los ángeles que mueven el universo, seres de fuego puro que giran en círculos infinitos alrededor de un punto de luz. Esa luz es Dios, y su movimiento constante simboliza el amor que todo lo impulsa. Beatriz le explica a Dante que el primer móvil es la frontera entre el tiempo y la eternidad. Aquí termina el mundo creado y comienza la realidad divina. Todo lo que existe recibe su impulso de este cielo. Cada alma, cada estrella, cada átomo vibra por amor. El poeta comprende que el universo no es una máquina ciega, sino una sinfonía viva. Todo gira porque Dios ama. Y en ese amor, todo encuentra su sentido. Más allá del movimiento, Dante entra en el Empirio, el reino inmóvil de la luz. No hay espacio ni tiempo, solo presencia. Millones de almas resplandecen como pétalos en una rosa infinita, girando alrededor del centro divino. En el corazón de esa rosa está Dios, una llama que no quema, una mirada que crea. Beatriz lo guía hasta el límite de la visión. En ese momento, el poeta ya no ve con los ojos, sino con el alma. Contempla 3 círculos de luz: Padre, Hijo y Espíritu Santo, reflejándose eternamente. Es la Trinidad, el misterio absoluto. En un destello, Dante comprende que todo lo que existe, cada dolor, cada alegría, cada estrella, está contenido en ese amor. Las palabras se detienen, el pensamiento se disuelve, el alma se funde en la claridad infinita, y entonces, en silencio, Dante siente la verdad que no puede expresarse, el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Dante se encuentra ante el límite de toda razón humana. Beatriz, su guía y símbolo del amor divino, ha cumplido su propósito: llevarlo hasta el umbral de lo eterno. Pero incluso la sabiduría y la belleza más puras no pueden penetrar la esencia de Dios. Solo la gracia lo permite. En el silencio del Empirio, el poeta siente que su alma se eleva más allá del entendimiento. Ya no es un viajero observando, es una chispa que regresa a la fuente. La visión lo envuelve con una claridad que no hiere, una música sin sonido, una presencia que es todas las cosas a la vez. Beatriz se desvanece en la luz, no como pérdida, sino como fusión. Ella es parte de aquello que Dante contempla. Todo se vuelve unidad. Las almas que antes vio en los cielos, reyes, mártires, sabios, amantes, ya no son individuos, sino destellos de un mismo amor que lo abarca todo. Dante intenta describir lo que ve, pero las palabras humanas son insuficientes. Como quien sueña, y al despertar recuerda solo el resplandor, no las formas. Lo que percibe no tiene color ni figura. Es una luz viva, que en un solo instante contiene el pasado, el presente y el futuro. En ella, el poeta comprende el sentido de su viaje, que cada sombra, cada error, cada lágrima, fue necesaria para acercarse al bien supremo. Esa luz es Dios, y en su interior Dante ve reflejada la naturaleza humana unida a la divina. El misterio de Cristo se revela, el infinito hecho carne, el amor hecho camino. El alma del poeta, rendida, comprende que toda existencia, desde la más alta estrella hasta el más humilde grano de polvo, obedece a una sola fuerza: el amor que mueve el universo. La trascendencia de Beatriz. En medio de esa visión, Beatriz le sonríe una última vez, no con distancia, sino con eternidad. Le dice sin palabras: has visto lo que puede ser visto, ahora vuelve y cuenta. Dante siente una nostalgia imposible,
una mezcla de gloria y melancolía. Comprende que debe regresar al mundo para testimoniar lo que ha vivido. Su viaje no fue para escapar de la tierra, sino para recordarle a los hombres que el cielo está dentro de ellos. La presencia de Beatriz desaparece, y en su lugar aparece San Bernardo, el último guía. Representa la devoción pura, la contemplación silenciosa. Con él, Dante ora a la Virgen María, la máxima expresión del amor humano elevado a lo divino, para que su mente pueda soportar la visión final. Bernardo eleva su oración: «Oh Virgen Madre, hija de tu Hijo, humildísima y alta más que toda criatura, término fijo del consejo eterno. Tú eres quien tanto ennobleció la humana naturaleza, que su hacedor no desdeñó hacerse su hechura». Estas palabras resuenan como un eco de todos los cielos. María, la mediadora, intercede. La luz se abre aún más, y Dante siente que su espíritu se disuelve en una claridad que no conoce límites. No hay arriba ni abajo, no hay antes ni después. Solo el ser, solo el amor. En un instante que trasciende el tiempo, Dante contempla 3 círculos de igual tamaño y luz, reflejándose unos en otros. Uno parece el reflejo del otro, y el tercero irradia fuego procedente de ambos. Oh luz eterna, que en ti sola moras, que sola te entiendes y entendida te amas. Los 3 círculos son el misterio de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dentro del segundo círculo, el poeta ve algo que le conmueve hasta el alma: la imagen de un rostro humano. Dios no es solo luz infinita, también es hombre. La divinidad no está separada de la humanidad, la redime, la abraza y la hace eterna. Dante intenta comprender cómo puede unirse lo infinito con lo finito, pero su mente se rinde. Y es entonces, al soltar el pensamiento, que el milagro ocurre. El amor se convierte en conocimiento. Ya no necesita entender porque siente. El poeta siente que todo su ser es arrastrado por una corriente de luz. No hay miedo, no hay deseo, no hay duda. Solo una certeza silenciosa, que todo es uno. En ese instante, el alma de Dante alcanza la visión que todos los santos anhelaron: no ver a Dios como un objeto, sino ser visto por Él. La mirada divina lo contiene, lo conoce y lo transforma. El amor que mueve el sol, las estrellas y el corazón del hombre, lo envuelve completamente. Aquí faltó mi alta fantasía, pero ya mi voluntad y mi deseo giraban como rueda igualmente movida por el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Silencio, luz, eternidad. Dante regresa a la tierra con la misión de contar su viaje. Su poema no es una historia fantástica, sino una revelación espiritual. Cada parte del recorrido, el infierno, el purgatorio y el paraíso, es una etapa del alma humana en busca de redención. El infierno mostró el precio del egoísmo, el purgatorio, la purificación a través del esfuerzo, y el paraíso, la recompensa del amor que se entrega sin condiciones. Al final, el mensaje de la Divina Comedia no es terror ni castigo, sino esperanza. Que toda alma, sin importar cuán perdida esté, puede ascender a la luz. Y así, el viaje del poeta se convierte en el viaje de todos. El camino de Dante es el camino del hombre. La oscuridad del bosque es la confusión de nuestras vidas. Y la luz final es el amor que nos espera al final del tiempo. Suscríbete para más contenido.